Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y ya estamos llegando al final, así que vaya conmigo a Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Y durante estas últimas 3 semanas más o menos, o hace casi ya 2 semanas, venía luchando con el pasaje porque hay mucho aquí que podríamos verlo como un solo evento, que es precisamente el juicio de Jesucristo ante los gentiles, ¿no? Va donde Pilato, va donde Herodes, vuelve con Pilato y en un principio lo tenía planificado verlo así, todo el pasaje de este juicio, pero lo hemos ido seccionando y pudimos ver la semana pasada también allí la manera en cómo el Señor se presenta y ver un poquito quién es nuestro Salvador, la identidad, ¿no? ¿Eres tú el Cristo, eres tú Rey verdaderamente de los judíos? Y como vimos la semana pasada, ni Pilato no estaba en Jerusalén, no era su punto de residencia, pero por la fiesta de la Pascua estaba allí, ¿no? Porque era un punto donde podía... había mucha gente, casi 2 millones de personas en Jerusalén y podía levantarse una revuelta. Había sucedido años antes, no en una fiesta de la Pascua, o sea, en una de las ocasiones en Galilea se levantaron contra los romanos, y en otra ocasión el mismo Pilato reprimió duramente algunos intentos de levantarse en contra de Roma por parte de algunos judíos un poco más fanáticos, ¿no? Vemos que dentro de los discípulos del Señor había uno que es Simón el Celote, ¿verdad? El cananista estaba allí, a punto de también levantarse en contra de Roma, con su deseo de derrocar a Roma, y quizás es como fin de cumplimiento del Mesías. Pero vemos que Pilato no tenía que estar allí, sin embargo, está allí, y también Herodes. Herodes era el rey de los judíos, pero sabemos que no era ni judío, ni lo habían elegido, lo habían puesto por rey los judíos, ¿no? Él era de origen edomita, era de la línea de Esaú. ¿Se acuerda quién era Esaú? El hermano gemelo de Jacob, ¿no? Por donde no viene la descendencia precisamente del pueblo de Israel. Entonces, a los judíos no les gustaba esta situación, ¿no? Ni el origen de este rey, ni que él fuera puesto rey, ¿no? Era un rey que habían puesto los romanos, ¿no? Normalmente lo hacían así, ¿no? Ponían reyes en distintos lugares para que también pudieran regir allí y ser los títeres muchas veces de Roma en estos lugares. Entonces, como vimos, en esos días estaba Pilato y estaba Herodes allí. Pero un detalle más. Sabemos que a nuestro Salvador lo toman preso los judíos, no los romanos. Ellos no podían dar muerte, por lo tanto, quien sí tenía esa prerrogativa eran los romanos, por lo tanto lo llevan. La acusación que tenían contra él era de blasfemia, que en el caso de los judíos sí podía tener muerte. Lo vemos más adelante que lo hacen con Esteban, ¿se acuerdan? Pero lo hacen por medio de apedrearlo. Ellos no tenían el poder de sentenciar a muerte a alguien, por lo tanto lo llevan lo llevan a los romanos para que lo sentencien simplemente. Aquí tenemos las pruebas, lo acusan, y lo vimos la semana pasada en un juicio sumamente viciado. Aún así el Salvador permanece allí, ¿verdad? Porque era necesario que así fuera, ¿no? Y como el plan de Dios, a pesar de la maldad y la falsedad de este mundo, el plan de Dios continúa adelante. Pero un detalle más. En esos días en Jerusalén, un acusado que era arrestado podía ser juzgado al menos en 3 lugares. En su lugar de nacimiento, que en el caso de Jesús podría haber sido Belén. En el lugar donde era su residencia, que en el caso de Jesús era Galilea, Capernaum, ¿no? O en el lugar donde había cometido su delito. Casi todo el ministerio de Jesucristo no se da en Jerusalén. Él estuvo de paso y ahora en este último momento. La mayor parte de su estancia y ministerio fue en Galilea. ¿Por qué lo menciono? Porque por estas razones creo que Pilato tiene el derecho de llevar y mandar a Jesucristo a Herodes. Herodes era un tetrarca ahí de Galilea,
Su padre había sido rey y se dividió después que él murió el reino y él quedó a cargo de la parte de Galilea. Y por lo tanto vemos que, fíjese, vamos a leer el texto antes de continuar. Vamos a Lucas capítulo 23. Vamos a leer desde el verso 6, yo voy a dar lectura, usted me acompaña ahí, del verso 6 al verso 12. Lucas 23, del verso 6 al verso 12, dice así: Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, ¿no? Porque la acusación del verso 5 dice que está alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando escucha Galilea, preguntó si era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Antes de continuar, vamos a encomendarnos al Señor. Padre Celestial, rogamos que en esta porción de la historia de nuestro Salvador, aquí en sus últimos días en esta tierra, antes de ser crucificado, podamos sacar algunas lecciones para nosotros, y tu Espíritu Santo también nos amoneste conforme a nuestra necesidad. Señor, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como vimos en el texto, escucha, ¿se acuerda que había dicho Pilato? Yo no hallo ningún delito en él. Entonces él, lo diríamos en jerga futbolística, de taquito, ¿verdad?, se la pasa a Herodes. Dice, escuchó Galilea y dice, ok, justo está Herodes aquí, él tiene jurisdicción, está sobre esa jurisdicción, que lo juzgue él, ¿verdad? Porque los judíos querían una sentencia, ¿no? El juicio ya lo habían hecho, simplemente querían una sentencia, y Pilato no quería porque él, como le dijimos, de donde el derecho, en este entonces, el más justo, o el más conocido, más perfecto, más elaborado, que es el juicio, el derecho romano, Pilato vio las evidencias, vio las acusaciones y dice, yo no encuentro ningún delito, ¿no? Entonces ve la oportunidad de deshacerse de esta responsabilidad. Entonces Pilato se alegró de que Jesús viniera de Galilea, ¿no? Y eso le daba la oportunidad de eludir la responsabilidad de juzgar a Jesús. Y nos dice que preguntó, ¿es Galileo entonces Herodes, ¿no?, que era el gobernador de Galilea y Perea, la zona allí al norte, que llevaba este título de rey, aunque era simplemente un título dado por los romanos? Como mencionábamos recién, no pertenecía al linaje de David, ¿no? Él venía del linaje de Esaú, era edomita, ¿no? Y vemos acá, interesante, ¿no?, a Jesús, el verdadero Mesías del linaje precisamente de David, se presenta ante el rey del linaje de Esaú, uno que se coronó a sí mismo, o más bien por los romanos, y que quiere ser reconocido como rey, ¿no? Y otro que es el verdadero rey, como lo vimos la semana pasada, pero que termina con otra corona, ¿verdad?, que es una corona de espinas. Ahora, ¿quién es este Herodes? Veamos un poquito. ¿Quién es este Herodes? Su padre era hijo de Herodes el Grande, que fue quien, cuando nace Jesucristo, ¿se acuerdan? Están allí y alguien se enteró que vinieron los magos y preguntaron por el rey, y dice, si yo soy el rey, ¿no? Y se enteró de esta profecía y mandó a matar a los menores. Y ahí es donde vemos que Jesús, María y José van ¿a dónde? A Egipto. El padre de este, Herodes el Grande, fue quien mandó a matar a estos niños a 30 años quizás antes de que los acontecimientos que estamos viendo. Y este Herodes, el que estamos viendo aquí, su hijo, Herodes Antipas, tenía su fama, ¿no? Ya lo vimos antes en el Evangelio de Lucas, cuando vemos que ¿quién es el que antecede a Jesús? ¿Quién prepara el camino de Jesús? ¿Cómo se llama? ¿Su primo? Juan el Bautista. Y él comienza a predicar, ¿no? Y comienza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Pero su predicación no era simplemente allí en las esquinas, en las calles. Confrontó a los líderes de su pueblo, tanto a los religiosos como aún a los líderes políticos. Y este era uno. ¿Y por qué lo confrontó Juan el Bautista a este Herodes? Lo que había hecho es que le había quitado la esposa a su hermano Felipe, ¿no? Entonces estaba viviendo en una relación adúltera y fue acusado por Juan el Bautista de esta manera, ¿no? El pecado de este rey sale mencionado en la Escritura, fue denunciado por Juan el Bautista en su predicación, por lo que este Herodes se había indignado. ¿Y qué mandó a hacer? ¿Se acuerda? Mandó a tomar preso a Juan el Bautista, ¿verdad? Y lo tenía, para callar su voz, ¿no? Lo tenía encarcelado. Pero en una de estas grandes fiestas, ¿no?, de este rey, su pareja, ¿no?, la esposa de su hermano, la hija de ella, que no era hija de este rey, comienza a bailar, ¿no? Y hay toda una trama allí de película, ¿no? Le dice, querían deshacerse de Juan el Bautista porque le estaba metiendo el dedo en las llagas con sus pecados, ¿verdad? Entonces dice, baila allí para este rey, vamos a decir, su hijastra baila, ¿no?, sensualmente delante de él, y tanto le agrada que le dice, lo que me pidas te daré, incluso la mitad de mi reino. ¿Qué quieres? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Y ahí es donde viene, se la traen en una bandeja. Lo interesante de esto es que este es el rey, ¿no?, que manda decapitar a Juan simplemente por un capricho de alguien más. Porque, aunque lo vemos aquí como un hombre sumamente carnal, cruel, tirano, tal como lo fue su padre antes, vemos que no era él solamente, de toda su familia. Había 5 Herodes, ¿no? El sobrino de Antipas, el otro Herodes fue quien mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan, ¿no?, que fue de los primeros mártires de los discípulos. El sobrino de este es Agripa, que lo vemos en el libro de Hechos, ¿no?, que cuando Pablo está en su juicio, que algunos piensan que, ¿se acuerdan estas palabras de Agripa? Casi me persuades de convertirme en cristiano, que algunos lo interpretan como, ¡ay, qué bueno que casi cree! La verdad es que cuando uno lee la sintaxis en el griego es con un tono bastante burlón, ¿no? Y esta era la familia de este rey, de allí. Ahora, Herodes no se menciona, al menos este evento, en los otros evangelios, ¿no? No se menciona en Marcos, ni en Juan, ni en Mateo. Lo vemos que en Lucas antes se mencionó en el capítulo 13, si usted quiere anotar, capítulo 13, verso 31, un día se acercan, estaban en Galilea, y como Herodes gobernaba en esa zona, vienen algunos fariseos y le dicen a Jesucristo, ¿sabes? Herodes está buscando para matarte, le dicen a Jesús. ¿Se acuerda la respuesta de Jesús? Díganle a esa zorra. Al menos en el judaísmo, ese animal al menos tenía 3 significados. Era un animal bastante astuto, destructor, y por último también era así como una referencia bastante despectiva, ¿no? Probablemente esta es la última en la que está haciendo alusión en Jesucristo, ¿no? Pero Herodes no se menciona en el resto de los evangelios. Ahora, Lucas registra este encuentro que tenemos nosotros, que no aparece en el resto de los evangelios, porque quiere dejarnos algo aquí. Hay algo de particular que sucede con Herodes, donde podemos sacar algunas lecciones para nosotros, ¿no?, de observar lo que sucede en el mundo con personas como Herodes, pero en última instancia vernos también nosotros. ¿Cuánto muchas veces tenemos la misma actitud que este Herodes? ¿Por qué? Fíjese, se nos dice que cuando Herodes vio a Jesús, ¿qué dice ahí el verso 8? Herodes, viendo a Jesús, ¿qué hizo? Se alegró mucho. Ahora, piense usted por un momento, simplemente en esa frase. Pongámonos nosotros en esta instancia. Quizás simplemente con ver a Jesús. Obviamente Cristo está siendo juzgado aquí, ¿no?, para ser sentenciado a la cruz. Pero nos preguntamos por qué. Bueno, el texto nos dice. ¿Cuál es la razón que nos dice Lucas? Porque hacía tiempo que deseaba. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se alegra mucho? ¿Por qué es que deseaba verle? Al menos hay algunas explicaciones que podemos encontrar, ¿no? La primera sería que
probablemente se sintió honrado de que Pilato lo considerase, ¿no?, participar de esta situación. ¿Por qué lo vemos? Al final dice que estaban enemistados y por esta razón ahora se hicieron amigos, ¿no? Por lo tanto, quizás una razón sería que participar de estos procedimientos él se sintió halagado y probablemente es una de las razones. Otros piensan que él se alegró mucho porque ahora podía condenar a muerte a Jesús, algo que, como ya lo mencionábamos recién, en Lucas 13, ¿no?, al menos de la palabra de los fariseos, Herodes quería mandar a matar a Jesús. Y la razón es porque cuando comienza Jesús a predicar y a hacerse famoso ahí en Galilea, Herodes se pregunta, dice, resucitó Juan el Bautista, si yo lo maté, ¿no? Entonces imagine esto, dice, capaz que es con toda esa creencias romanas, ¿no? Pensaba que había vuelto a la vida aquel que él había mandado a matar, entonces quería deshacerse de este también, ¿no? Entonces, otra razón que podría ser que se alegró de verlo es que ahora por fin podía juzgar, ¿no?, y mandar a matar a este hombre que lo vemos en este tipo de personas, ¿no?, que tienen mucho poder. Mandar a matar termina siendo la solución final a sus problemas, ¿no? No ha cambiado mucho el mundo, sigue sucediendo lo mismo en el mundo hoy. Ahora, quizás otra razón, y creo que entre las dos anteriores viene a ser una mezcla también de esta última, que tiene que ver con una razón más religiosa. Y sabemos antes que Herodes mandara a asesinar a Juan el Bautista, había tenido que ver mucho con él, ¿no? Porque él lo tomó preso, ¿no? Marcos nos dice que Herodes temía a Juan. Si lo quiere buscar, Marcos, nos devolvemos un poquito a Marcos capítulo 6, verso 20. Es interesante lo que dice Marcos aquí. El verso 19 de capítulo 6 de Marcos dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? ¿Por qué no podía? Porque Herodes temía a Juan. Interesante, ¿no? Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. O sea, Juan no lo mataron antes porque Herodes seguía reteniéndole allí, guardando su vida, y la razón es porque algo veía en él. Pero no solamente eso, sino que fíjese que el otro verbo dice ahí, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Interesante, ¿no? Que este rey haya quedado cautivado por el mensaje de Juan. Si bien lo confrontó, lo acusó públicamente con su pecado, se sentía cautivado por el mensaje de Juan. Como vimos, Marco queda perplejo ante lo que él está diciendo. Imagínense, Herodes, el asesino, ¿no?, temía y protegía al que había sido el precursor de Jesús, porque creía que era un hombre justo y santo. También se nos dice que Herodes lo escuchaba, ¿no?, probablemente cuando Juan predicaba al aire libre, ¿no? Probablemente pensamos, Herodes disfrazado, no sé, iba a escucharle, a predicar, ¿no? Incluso cuando lo encarceló, iba al calabozo, ahí a la mazmorra, para hablar con él. Le gustaba escuchar a Juan. Entonces, cuando Jesús comenzó su ministerio, como lo mencionamos recién, Herodes oyó hablar de él y existe esta conexión, ¿no? Que incluso, mire, vamos a Lucas un momento, Lucas capítulo 8. O sea, Jesús no es un extraño para Herodes, pero nunca había tenido la oportunidad de estar frente a él. Lucas capítulo 8, sin duda Juan, todo lo que podría haber conversado con Herodes, Juan siempre ¿de qué habló? ¿O de quién habló Juan? Siempre de Cristo, siempre de Jesús, ¿no? Seguirlo a él. Es necesario que crezca y que yo mengue, ¿no? Siempre Juan dirigiendo la vista no a él, sino a Jesús. Entonces, yo me imagino esas conversaciones con Herodes, Juan le tiene que haber hablado de Jesús. Ahora hay un dato más. En Lucas capítulo 8, verso 3, si leemos antes, nos habla de las mujeres que estaban allí con Jesús, que ayudaban al ministerio de Jesús. Sale mencionada María Magdalena. Y también dice que hay una mujer, verso 3, dice Juana, mujer de Chuza,
Y este Chuza era ¿qué? Un mayordomo, era un intendente de Herodes. Y bueno, se menciona después Susana y otras muchas que le servían. Había una mujer que ayudaba al ministerio de Jesucristo, ¿no? Con sus bienes. Y esta mujer era esposa de un mayordomo de la casa de Herodes. Un mayordomo no es cualquier persona. Cualquier persona en este tiempo era alguien que tenía probablemente la autoridad máxima dentro de la casa de Herodes, ¿no? O sea, una persona importante. Probablemente le haya hablado, no sabemos si este hombre seguía a Jesús como lo hacía Juana, pero tiene que haber ahí, ¿no? Hay un triángulo allí donde Herodes todo el tiempo está sabiendo, escuchando de Jesús, y se pregunta probablemente, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? ¿No? Herodes tiene una inquietud, ¿no? De saber quién es Jesús, ¿no? Ahora, ¿a qué conclusión llegó Herodes? Ahí en Marcos 6, que lo mencionamos hace un momento, él llegó a la conclusión que era Juan, el hombre que él había decapitado, que había resucitado de los muertos, ¿no? Él pensaba que Jesús era esto, ¿no? Y vemos de alguna manera la curiosidad de Herodes por saber quién es Jesús. Ahora, para muchas personas esto podría parecer algo llamativo, algo que, mirá, qué lindo que Herodes tenga interés en Jesús. Muchas personas pueden sentirse complacidos por conocer a Jesús, por contactar con Jesús, por saber cosas de Jesús. Leyendo esta semana encontré una cita de Juan Carlos Ray, un hombre de hace mucho tiempo, que escribió y decía lo siguiente, se lo quiero leer. Dice, hay muchos hombres grandes, ricos, destacados, como Herodes, pero son hombres sin Dios, sin fe, que viven solo para sí mismos. Generalmente viven en su ambiente propio, adulados, nunca dicen la verdad sobre sus propias almas, altivos, tiránicos y sin conocer otra voluntad que la suya. Sin embargo, incluso estos hombres a veces sienten remordimiento y temor. Dios levanta un testigo valiente contra sus pecados, cuyo testimonio llega a sus oídos. De inmediato se despierta su curiosidad, se sienten descubiertos y se sienten incómodos. Revolotean alrededor de su ministerio como la polilla alrededor de la vela y parecen incapaces de mantenerse alejados de él, incluso cuando no lo obedecen. Alaban sus talentos y profesan abiertamente su admiración por su poder, pero nunca llegan más lejos. Y como Herodes, su conciencia le produce simplemente curiosidad. Incluso podríamos decir, al juzgarle, una curiosidad un poco morbosa de quién es Jesús. Por ver y escuchar quién es este, ¿no? Su corazón está atado a sus propios pecados. ¿Y qué nos enseña? Que puede haber muchas personas que quizás nosotros podíamos identificar, mira, el interés que tiene, se acerca, vino hasta la iglesia. En el día de hoy hay mucha gente famosa, artistas, que se acercan a las iglesias, porque eso lo hace ver mucho mejor a ellos de lo que realmente son sus vidas, ¿verdad? Y hay personas que dicen, ¡ay, qué lindo este artista! Yo soy medio antiguo, pero hay músicos mexicanos que a mí me siguen gustando, son creyentes, que ellos fueron por mucho tiempo músicos de Luis Miguel, ¿no? Y conocieron al Señor siendo músicos de Luis Miguel. Y obviamente en ese ambiente ya hubo un punto donde dijeron, no podemos seguir aquí, y se salieron de la banda, aunque seguían teniendo relación con él y le hablaban, y ellos mismos dan testimonio de que él se interesaba y escuchaba. El guitarrista que todavía toca con él es creyente también. Y muchas veces habla, ¿no?, que él tiene interés, y hay gente que dice, mira, está escuchando el evangelio este hombre. Pero creo que está en el mismo punto que Herodes. Hay interés. Después vienen los artistas estos nuevos, el Justin Bieber y un montón que van a las iglesias en el día de hoy, y mirá qué curiosidad, ¿no? Mirá qué lindo que se acercan, y pareciera ser hasta un testimonio para otro. Pero al igual que Herodes, simplemente es curiosidad en su corazón. Y eso no llega más lejos, no genera nada en el corazón. Simplemente un deseo por satisfacer mis intereses, ¿no? Y poder incluso
como si la santidad de esto se pudiera contagiar a mí, ¿verdad? Entonces, aprendemos del caso de Herodes, primero a compadecernos de estas personas, que teniéndolo todo, aparentemente, no tienen nada. Como dijo un hombre, ¿no? Era tan pobre que tenía solamente dinero. Y hay gente que lo tiene todo, pero en definitiva no tiene nada. Sin Cristo no tiene nada. Pueden ser admirados por las personas, pueden ser los influencers del día de hoy, con altos ingresos, con grandes casas, autos elegantes, con una posición muy bien reputada, pero están completamente perdidos. Porque la curiosidad acerca de Jesús no genera ninguna relación con él. Y vemos a este hombre, Herodes, aquí está, de alguna manera en la historia gracias a Pilato, ¿no? Porque dijimos, Pilato se quería deshacer de Jesús y, ¿no?, le tira el pase a Herodes y tiene la oportunidad ahora de ver a Jesús cara a cara. Y vemos que a él probablemente, ¿no?, todas esas preguntas que había tenido allí acerca de quién es Jesús, ahora está feliz de que esté ahí frente a él, pero simplemente para que responda ciertas preguntas supersticiosas, curiosas, ¿no? Como dijimos, él era edomita, del linaje de Saúl. Sin embargo, estaba allí en Jerusalén para la mayor fiesta religiosa judía del año. Y nos preguntamos qué hacía allí, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Porque en esta fiesta se cantaban salmos, se adoraba a Dios, se sacrificaba un cordero, ¿no?, en recordatorio del rescate en Egipto. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a hacer todo esto? ¿Iba a adorar a Dios como lo hacían los judíos de ese tiempo? Había oído que Jesús estaba en esta ciudad. Probablemente estaba de hace algunos días, y si no lo estaba, se enteró de que Jesús había entrado una semana antes, unos días antes, ¿no?, allí a Jerusalén en esta entrada triunfal. Y estaba la pregunta, ¿quién era este Jesús? Ahora, este hombre al que tenía allí al frente y quería conocer, de repente se lo envía, ¿no?, Pilato encadenado y le otorga ahora el poder de juzgar, de sentenciar a este hombre. Con razón estaba contento, ¿no? Hacía tiempo que deseaba ver a Jesús, pero ahora podía, y de esta manera, no disfrazado como lo hacía para ir a ver a Juan, sino que allí frente a frente. Pero había otra razón por la que Herodes quería tener contacto con él, y el verso 8 lo menciona. Verso 23, verso 8. La última parte dice, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Él lo que quería es que él hiciera un truco de mago y le mostrara, a ver, convierte esta agua en vino, yo lo quiero mirar, ¿no? Y ¿se acuerda? En Mateo, para que lo note, Mateo 12, en Mateo 12, verso 38, los mismos religiosos de su tiempo, fariseos, maestros de la ley, después que Jesucristo había hecho grandes milagros, ¿no?, le dijeron, a ver, queremos ver una señal, muéstranos una señal. Y ahí es donde Jesucristo dice, la única señal que ustedes verán será la señal de Jonás, ¿no?, refiriéndose a que él iba a estar 3 días allí, en la muerte. Jesús le dice a estos hombres, ahí en Mateo 12, generación malvada y adúltera, perversa, pide esta señal. Y es igual, ¿no? No era una prueba de fe que estaban pidiendo, simplemente querían ver un milagro, querían ver algo, ¿no?, llamativo. Y hoy día, tristemente, en muchas iglesias, y gente se acerca a estas iglesias queriendo ver algo, ¿no?, llamativo, yo quiero ver algo que pueda producir Dios, ¿no? Sabemos que el Señor obraría un milagro siempre para respaldar sus... Por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida, y en Juan 11, ¿qué es lo que sucede después? Lázaro, ven fuera, ¿verdad? El Señor hizo milagros para acreditar y respaldar sus afirmaciones. Realizó milagros de sanidad
para mostrar compasión por los enfermos, pero no haría un milagro simplemente para posicionarse, ¿no?, frente a una generación, como él ya lo mencionó antes, malvada, perversa. No estaba allí en la corte de Herodes como un mago, como un artista. Él no iba a hacer una actuación. Tristemente algunos hoy que se arrogan el predicar el evangelio hacen este tipo de cosas para que la gente venga, ¿no? Vamos a hacer algo llamativo para que la gente se acerque. Bueno, si el maestro no lo hizo, tampoco lo hemos de hacer nosotros. Tampoco, ¿se acuerdan cómo comienza el ministerio de Cristo en el desierto? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Haz un milagro. Tírate de ahí y dile a tus ángeles que te salven. No. Así como comenzó, también iba a terminar. Y a los fariseos, como mencionábamos recién, les dijo que no le iba a mostrar otra señal, sino que la señal de Jonás. Y esa señal de poder transformador fue la señal que aún da a nosotros. Porque nosotros hoy día podemos tener vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no quedó en la cruz, tampoco quedó en la tumba. Hoy nos juntamos los domingos. ¿Por qué? Porque Cristo, así igual que un domingo muy temprano en la mañana, los que lo vieron dijeron, el Salvador vive. Amén. Y gracias a esa señal es que nosotros podemos tener una esperanza viva. Así que Herodes anhelaba con gozo encontrarse con este Señor, descubrir quién era, ver un milagro de él, pero era simple curiosidad. La pregunta es, para ti, ¿tienes esta actitud? Por supuesto que nos atrae, Jesús es atractivo para mucha gente, pero es triste ver en personas que incluso conocemos cómo hablan de Jesús, ¿no? Pero simplemente para ellos es alguien curioso, es alguien del que simplemente quieren saber algo y tomar lo bueno como si tuviera algo malo Jesús. Si Jesús no es el Salvador, entonces no es nada para nadie. Ahora, lo interesante es la actitud de Jesús aquí también. Porque, ¿qué hace Jesús? Capítulo 23, verso 9, le hacían muchas preguntas, pero él nada respondió. Con Pilato habló, ¿se acuerda? Y tuvieron un diálogo allí, antes y después, cuando lo vemos la semana que viene. Pero con Herodes no dijo una palabra, nada. ¿Y qué de interesante en esto? ¿Qué dijo Jesús de su Padre Celestial? Cuando él oró en una ocasión y dijo lo siguiente, ahí en Mateo 11. Le dice, Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, hablando de la verdad del Evangelio. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. Sí, dice. Padre, porque así te agradó. Y gracias a Dios que no tienes que ser un gran erudito ni estar en una posición quizá como la de Herodes para poder ser salvo de la incredulidad. Dios puede revelar su salvación a los niños pequeños y ellos pueden convertirse en creyentes. Y Jesús dijo que Dios tenía la prerrogativa de ocultar la salvación a los sabios, a los entendidos de este mundo, porque ese es su beneplácito, es su voluntad. Y muchas personas dan por sentado que un día van a estar más cerca de Dios que hoy. Y que sería más serio recibir a Cristo otro día que hoy. Y no debemos dar por sentado de acercarnos a Jesús en el futuro, en un momento, ya va a venir. Siempre vemos en la Escritura que el día de salvación, ¿cuál es? Es hoy. Hoy. Y aquí en este incidente tenemos ante nosotros lo que sucede cuando Herodes se encontró con Jesús. Se nos dice que el rey lo acosó, ¿no? Con muchas preguntas, no sabemos qué pregunta hizo, pero si ya vemos cómo es, probablemente le preguntó, bueno, ¿cómo haces tú un milagro? ¿No? Y dime, ¿cómo es allá en el cielo? No sé, ¿no? Un montón de preguntas atomizándolo, dónde nació, cómo era su padre, dónde había estudiado, qué había hecho durante todos estos años, ¿no? Cómo había empezado a predicar, si podía hacer milagros, si podía hacer uno ahora.
todas esas preguntas Jesús no le dio respuesta, ni una palabra siquiera. Estaba tan mudo como una piedra. Un hombre que se presenta frente a el Salvador y lo atomiza con preguntas y no se dedica simplemente a dejar que Él diga la verdad. Porque como le dice a Pilato, ¿se acuerdan? Le pregunta, bueno, ¿qué es la verdad? Aquí la tienes enfrente, ¿no? Cuando Saúl clamó a Dios en Samuel, descenderé tras los filisteos, pregunta a Dios, clama a Dios, ¿entregarás en manos de Israel? Se nos dice que Dios no le respondió nada en ese día, ahí en 1 Samuel 14. En el Salmo 18, David dice que algunos clamaron a Dios, ¿no? Pero no hubo quien los salvara. Él no respondió. En Proverbios 1 dice que llamarán, pero no responderé, me buscarán, pero no hallarán. ¿Por qué? Y estas son advertencias sobre el pecado de la presunción. Que los hombres crean que pueden ignorar a Dios toda su vida y que hasta alguna circunstancia los haga clamar a Él y que Él debería responderles porque, ahora yo he decidido que sí, ahora es tiempo de que tú me escuches. Y si bien siempre hay tiempo para el arrepentimiento real, pero hay quienes voluntariamente todo el tiempo están postergando a Dios. Y no solamente, y esto lo podemos llevar no solamente a aquellos que no creen, sino que aún a los creyentes. Nosotros creemos que podemos jugar con Dios y decirle, bueno, ya va a venir el tiempo donde arreglemos las cuentas. Y empezamos a postergar a Dios. Y así, ya va a venir el momento donde yo me comprometa y donde yo me relacione más profundamente contigo. Ya va a llegar el momento. Y si bien creemos en un Dios realmente misericordioso y que su gracia siempre es más grande que nuestros pecados, a veces tenemos la misma actitud que Herodes. Y a veces recibimos la misma respuesta de Jesús. No hay respuesta. No hay palabra. Ya es tarde. Hemos acumulado tanto juicio sobre nosotros y nuestro corazón está tan desviado que simplemente buscamos a Dios porque sabemos que es un manotazo de ahogado final, ¿no? Porque sabemos realmente que Él nos puede ayudar, pero no queremos que nos ayude. Simplemente queremos limpiar nuestra conciencia y nuestra vida por nuestra forma de vida y queremos que Él ahora vista con un manto de santidad y limpieza nuestra vida, pero no nos hemos arrepentido. Y Él le hace preguntas, pero ninguna de estas preguntas buscaba o nace de un corazón. ¿Se acuerda que dice el Salmo? Que Dios no desprecia a quién. A un corazón contrito. Y aunque hay un montón de preguntas de Herodes a Cristo, no hay un corazón, ni contrito ni humillado. Y podemos acercarnos a Dios. Y ese es el problema, y es la lección. Tener la presunción de que podemos acercarnos a Dios y tener interés en Él, sin un corazón contrito y humillado. Este hombre, Herodes, un asesino, el hombre que sedujo a la esposa de su hermano, que acosó a Jesús con muchas preguntas, Jesús guardó silencio. Entonces, Herodes no expresó en ningún momento un remordimiento por sus pecados, en ningún punto. Simplemente quería ser recibido así, como estaba. Él no hizo nada para acercarse a Dios adecuadamente. Era un hombre despiadado. Él veía esta reunión como un lugar donde su curiosidad podía ser satisfecha. Él quería trucos, quería ver algo llamativo, pero Jesús no le dijo nada. ¿Quieres saber que Dios ha perdonado gratuitamente tus pecados? Y es momento de pedirle a Dios que Él lo haga. Pero es hoy, no es mañana, no es cuando tú quieras. Si el Señor, que es el que da salvación, Jonás dice, la salvación es de Jehová, Él es el que salva. Pero siempre es hoy. Si estás con la presunción, siempre pateando la pelota para adelante, o aún tú como creyente,
El mismo principio. Si estás postergando tu relación profunda con Él. Si estás postergando el comprometerte profundamente con Dios. No juegues así. Siempre se hace tarde. Aunque hay gracia, si nosotros queremos jugar, entonces estamos poniendo a nosotros cadenas a nosotros mismos. Pero si venimos con un corazón humillado y contrito, entonces puede haber esperanza. Y este Jesús, ¿no? El Jesús que está allí ante este rey cuyo pasado era sumamente irreprensible y su futuro impensable, Herodes pasó este preciso tiempo en presencia de Jesús en vez de pudiendo recibir lo que su alma necesitaba, simplemente interrogándole, pidiendo que hiciera trucos. Y vemos aquí, ¿no?, qué fácil hubiese sido, aún incluso, ¿no? Porque fíjese lo que sucede. Verso 10 nos dice que los principales sacerdotes afuera y los escribas le acusaban con vehemencia. Herodes le decía, hazte un milagrito, y los afuera, no, porque iban a quedar en evidencia, ¿no? Y Cristo podría haber ocupado la ocasión para, ¿no?, como dice, ¿no?, divide y ganarás, ¿no? Pero él podría haberlo hecho y escapar incluso de la cruz, pero sabemos que no era el plan de Dios, ¿no? El Cordero de Dios, el cual predicamos, era necesario que fuera así. Ahora, yo pensaba, ¿no?, porque ¿se acuerda el caso de Moisés? Se presenta ante el faraón, una imagen muy similar, ¿no? ¿Y qué hace Moisés? Tira la vara, se convierte en serpiente. La mano de Aarón, ¿no?, leprosa, luego se sana. La vara que reverdece. Todos estos milagros, ¿para qué? Para mostrar una señal. Pero Herodes quería algo así. Y los sumos sacerdotes y los oficiales de la ley, ¿no?, con sus acusaciones, pero Jesús en silencio. Moisés realizó milagros para liberar al pueblo de la esclavitud, pero ahora Cristo, que es mayor que Moisés, como nos dice Hebreos, no hace ningún milagro. Porque solo entrando allí a la casa de esclavitud, clavado a ese madero, siendo maldito allí, el anatema, es que nos puede dar la verdadera libertad que necesitamos. Al principio de su ministerio, durante sus 40 días en el desierto, lo mencionamos recién, se negó a hacer un milagro, ¿no? Ahora, al final, hace lo mismo. Y ese no era el camino para la redención, ¿no? ¿Se acuerda que le dice a sus propios discípulos? Vamos a Jerusalén, tengo que ser entregado a los gentiles, como lo está haciendo ahora, ¿no?, con Pilato, con Herodes. Tengo que ser condenado, crucificado. No habrá liberación para el pueblo si no es así. Jesús guardó silencio para que nosotros pudiésemos alabarle hoy por la libertad que nos ofrece. Ahora, tal como lo vimos aquí, Herodes está frente a Jesús y parece que tiene interés, pero no tiene un corazón humillado. Tú, ¿cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo vienes? Porque, ¿sabes? Abres la Biblia y estás cara a cara con Dios. ¿Cuál es tu actitud? ¿Quieres satisfacer tu curiosidad? ¿Quieres saber, a ver qué dice la Biblia, en qué me puede ayudar para que me vaya bien en la vida? Hay montones de libros de autoayuda en librerías cristianas, ¿no?, ocupando y tergiversando versículos bíblicos, los 5 pasos para el éxito empresarial, matrimonial, con los hijos, para lo que sea. Pero la Biblia no es un libro para satisfacer nuestras curiosidades. Es un libro donde se nos revela la verdad. Ahora, interesante cómo termina, ¿no? Estos hombres que están enemistados entre sí, ¿no?, terminan siendo amigos, pero su objeto común es el desprecio, el odio, el temor. Y vemos a menudo en el mundo en el que vivimos hombres que con opiniones opuestas se pueden llegar a unir para resistir la verdad del Evangelio. Maestros de distintas filosofías opuestas que van a hacer algo común para ir en contra de la verdad del Evangelio.
Esto sucede en los días de nuestro Señor. Los fariseos con los saduceos, ¿se acuerdan? Se odiaban. Pero si hay que jugar a Jesús, lo hacemos juntos. El odio común es lo que los une. Odian a la cruz de Cristo como el único medio de perdón. Y usando las palabras de los apóstoles, vaya conmigo a Hechos, capítulo 4, verso 27. Dice: se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se juntaron allí, todos se odiaban profundamente, pero todos odiaban a Cristo mucho más. Y el verdadero cristiano no debe considerar la enemistad del mundo como algo extraño. Ay, es que el mundo no nos quiere, no te sorprendas. Lo hicieron con nuestro Salvador. Aún incluso aquellos que opinaban completamente distinto y se daban de piedrazos de una vereda a otra, con tal de sacar del camino a Cristo, y lo siguen haciendo. No te sorprenda. No debemos sorprendernos si oímos lo que Pablo oyó ahí en Roma, en Hechos 28 más adelante, cuando dice que sabemos que hay por todas partes gente que habla en contra de los del camino, ¿no? Incluso le llevaban a llamar a esto como una secta. No nos debemos sorprender si hombres muy diferentes, con distintas experiencias, personalidades, convicciones, se unen en oposición al Evangelio. Al contrario, ¿se acuerdan las bienaventuranzas? ¿Cómo termina? Bienaventurado si por causa de mí padecéis persecución. Esto es parte de seguir a Jesús. Pero el Señor dijo: no se turbe vuestro corazón, tengan esperanza, ¿no? Si permanecieran, miren, terminemos con esta oración del Señor. Juan, capítulo 15. Juan 15, verso 19, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, Juan 15, 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo. Hermanos, no son del mundo. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Entonces, quizás pensar algunas lecciones. ¿Cómo te acercas a Jesús? Quizás como Herodes, con curiosidades, ¿no? Cuando veas a alguna persona, algún conocido tuyo, algún famoso del mundo, mira qué lindo que habla de Dios. O dijo, Dios les bendiga cuando terminó el concierto. Seguir a Jesús es mucho más que eso. Quizás te acercas a Jesús porque quieres que Él te dé lo que tú crees que tu corazón necesita, pero simplemente no vienes con un corazón humilde, humillado, contrito. El Señor no lo desprecia si viene roto. Es necesario incluso que venga así. El Señor hace algo nuevo con eso. Pero ¿cómo vienes a Jesús? ¿Quieres que simplemente Él te dé lo que tu planificación dice que es mejor para ti? ¿O realmente quieres la bendición de Dios? Sus bendiciones vienen de muchas maneras. Lo estamos estudiando los miércoles. No es simplemente prosperidad. Mira la vida de los discípulos. Lee ese gran galería de la fe en Hebreos 11. Comienza muy lindo, pero después dice, sí, algunos fueron aserrados. Los mataron, los persiguieron, anduvieron de aquí para allá sin lugar donde vivir, muertos de hambre. ¿Y esos son los hijos del rey? Sí, porque viven en este mundo y este mundo no es nuestro hogar. Por eso, por último, como vimos aquí, no te sorprenda que el mundo rechaza lo que tú crees. La pregunta es, ¿lo está haciendo el mundo? ¿Está aborreciendo lo que tú crees? ¿O estás viviendo muy cómodo en el mundo? Muy similar a cómo vive el mundo. Debemos vivir
de tal manera que el mundo se dé cuenta que somos bichos raros. Solo la gracia del Señor en la vida de ellos va a hacer que quieran desear aquello que tú tienes. Pero si lo aborrecen, no te sorprendas ni te sientas mal. A mí, dijo el Señor, lo hicieron antes. Si a ti lo hacen, a mí ya me lo hicieron. No esperes algo diferente y no te sorprenda. ¿Se acuerda que dice Santiago? Allí en capítulo 4, Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad. No quieras quedar bien con este mundo, como para que te reciban después con el Evangelio, no. Es mejor quedar siempre bien con Dios. Y si es un verdadero testimonio en tu vida, la gente, aunque no crea en lo que tú crees, pero va a terminar reconociendo que sí, eres alguien sincero y honesto con tu fe, porque la vives e impacta, más allá de la respuesta que puedan tener, pero que podamos vivir vidas distintas, y no como Herodes, que parecía con algunas cosas como que, mira, que se acerca, tiene interés. Cuidado con nuestro corazón y juzgar a la luz de las Escrituras cuánto quizás nos parecemos a él y cuánto es necesario sacar en nuestra vida para ser verdaderas seguidores de nuestro Salvador. Amén. Amén. Oramos.